La quemó enseguida. La señora Linton se puso rígida. No tengo ni idea de eso. Claro, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero conoce al coronel desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La señora Linton dudó. Desde la infancia. En realidad han era 2 años. Mayor que John ya no éramos. Cercanos en el tiempo. Tiene su forma de cambiar las cosas. La señorita Marple dejó esa frase flotando en el aire por un momento y luego preguntó suavemente: ¿Puedo ver su copia? Biblia. El enigma de las arenas. En solo curiosidad. Hace años que no lo leo y me preguntaba si habría marcado algo interesante. La señora Linton parpadeó, se levantó y lo cogió de una mesita auxiliar. Se lo entregó con un ligero temblor en los dedos. Gracias, dijo la señorita Marple. Siempre pienso que la gente revela más con sus hábitos de lectura que con su forma de hablar. De regreso, la señorita Marple abrió el libro y hojeó las páginas con cuidado. No había marcas, pero en la contraportada había un recorte de periódico doblado, viejo, amarronado por el tiempo. Era de una publicación extranjera, algo sobre un escándalo en el ejército durante la crisis de Suez. Nombres tachados. Un detalle sin importancia, quizás. Pero claro, ¿por qué meterlo en una novela de espías y dárselo a un hombre como el coronel Luscombe? Esa misma noche, el inspector Craddock llegó a casa del coronel para entrevistar a Arnold Crowthorne, el abogado jubilado que vivía en la casa de campo más cercana a la finca Luscombe. El señor Crowthorne se había negado a asistir a la fiesta en el jardín y desde entonces se había mantenido oculto. Craddock lo encontró en su estudio, sentado en una silla de respaldo alto con una jarra de brandy y un tablero de ajedrez que no había sido tocado en años. Imagino que conocías bien al coronel, empezó Craddock. Bien, respondió Crowthorne. No era un hombre fácil de querer. ¿Por qué no asististe a la fiesta en el jardín? Una vieja lesión. La humedad me está haciendo estragos en la pierna. Su tono dejaba claro que no estaba de humor para disculpas. ¿Viste a alguien entrar o salir de Luscombe House ese día? Nada inusual. Oí a Felix Dyer irse sobre las 3. Parecía nervioso, si quieres saber mi opinión. Pero supongo que no me lo estás preguntando. Craddock arqueó una ceja. ¿Conoces a Felix Dyer? Redacté el contrato de arrendamiento de su tienda el año pasado. Luscombe se opuso con uñas y dientes. Dijo que rebajaba el prestigio del pueblo. Dijo que los químicos no eran más que envenenadores legalizados. Craddock lo anotó. Discutieron. Hicieron más que eso. Luscombe amenazó con denunciarlo por mala gestión. Craddock se levantó lentamente, dándole las gracias aunque su mente ya estaba en otra parte. Esa noche la señorita Marple releyó el recorte de periódico a la luz de la lámpara. Su labor de punto seguía intacta. El mundo del coronel comenzaba a comprender. Se basaba en la intimidación de la familia, de los vecinos, incluso del propio pueblo. Se había pasado la vida coleccionando enemigos y llevando su antipatía como una insignia de honor. Y ahora estaba muerto, no por accidente, ni por desgracia, sino por método, por planificación. Podía sentirlo en sus huesos, de la misma manera que algunas mujeres sienten un cambio de clima. Dejó el recorte y abrió su cuaderno. En la parte superior de la página escribió 3 nombres: Anne Daphne Luscombe, Felix Dyer, Agatha Linton. Luego, tras una pausa, añadió una 4ª en el gemelo. Perdido el asesino estaba en esa lista, o un poco más allá, lo suficientemente cerca como para tocarlo, y mañana visitaría a Felix Dyer. La mañana siguiente llegó con un frío húmedo, de esos que se meten en los huesos y se instalan como un recuerdo persistente. La señorita Marple, siempre sensible tanto al clima como a los rumores, se vistió, como correspondía, con un abrigo de lana suave y zapatos resistentes, con el paraguas cuidadosamente recogido bajo el brazo. Había un propósito en sus pasos,
mientras recorría las sinuosas callejuelas de Lidmir, pasando la panadería, la carnicería y finalmente la pulcra tienda de fachada blanca con el discreto letrero verde sobre la puerta Farmacia Dyer. La campana sobre la puerta sonó suavemente al entrar, y un aroma a lavanda, eucalipto y algo intensamente químico llenó el aire. Los estantes estaban llenos de ungüentos, tónicos y frascos de vidrio marrón, con etiquetas escritas a mano con precisión. Detrás del mostrador de madera, Félix Dyer levantó la vista sobresaltado. «Buenos días, señor Dyer», saludó la señorita Marple alegremente, como si simplemente estuviera allí para renovar una receta. «Espero no molestarle, señorita Marple», respondió, recuperándose rápidamente, aunque había nerviosismo en su voz. «En absoluto. ¿En qué puedo ayudarla?» «Me preguntaba si tendría algo para la rigidez articular», dijo, mirando hacia los estantes, «algo suave. Estas mañanas han sido terriblemente húmedas, ¿verdad?». Me ofreció una sonrisa forzada. «Sí, lo han hecho. Tengo justo lo que necesito. Sauce blanco y árnica. Viejos pero efectivos». Se giró para preparar la mezcla, midiendo el polvo con precisión. La señorita Marple lo observó en silencio un instante. «Debe ser gratificante este tipo de trabajo», dijo. «Tantas vidas dependen de cuidados discretos y ocultos». Dyer se encogió levemente de hombros, todavía de espaldas a ella. «Tiene sus momentos, pero no es muy glorioso. La gente viene cuando está enferma o ansiosa. No hay muchos agradecimientos en este negocio». Ella asintió suavemente. «Aún así, debes conocer el pueblo bastante bien, nuestros pequeños dolores y debilidades, incluso nuestros secretos». Entonces se giró y la miró a los ojos. Sus ojos eran de un color avellana, pálido, penetrantes, pero cansados. «Es cierto, supongo. No es que ande buscando secretos. Suelen dejarse ver», respondió la señorita Marple, con ligereza. «Sobre todo cuando alguien muere inesperadamente. La gente empieza a recordar cosas que antes no había notado. Una mirada, una palabra, una visita». Dyer se puso rígido, casi imperceptiblemente. «¿Me está preguntando algo, señorita Marple?» «¡Ay, no!», dijo ella, tomando la botellita que le ofrecía. «Solo soy una anciana con una curiosidad desafortunada por los sucesos desagradables. Pero ahora que lo mencionas, recuerdo que alguien dijo que tuviste un desacuerdo con el coronel Luscombi. Hace poco apretó la mandíbula. Quería que me fuera del pueblo. Eso había oído. ¿Algo sobre el contrato de arrendamiento?» Se opuso a mi presencia. Dijo que farmacias como la mía invitaban a la decadencia moral. ¿Te lo imaginas? Como si el jarabe para la tos llevara a la anarquía. La señorita Marple rió suavemente. «Y, sin embargo, debió de ser algo más. ¿No es usted de los que se alteran fácilmente, señor Dyer? Me pregunto si amenazó con algo más personal». Dyer apartó la mirada. «Me dijo que presentaría una queja ante la junta médica. Dijo que me acusaría de dispensar medicamentos sin los registros adecuados. No tenía ninguna prueba, por supuesto, pero un hombre con su influencia». «Sí», dijo la señorita Marple pensativa. Disfrutaba usando el poder como palanca. Un silencio se extendió entre ellos, llenado únicamente por el tic-tac de un reloj de pared de bronce y el balido distante de una oveja más allá de la ventana. «No lo maté, si eso es lo que te preguntas», dijo finalmente Dyer, en voz baja. La señorita Marple ladeó la cabeza, sin ofenderse. «Nunca dije que lo hicieras, pero todo el mundo lo piensa», añadió, a incluso Craddock. «Vino preguntando por venenos. Quería una lista de todo lo que había en la tienda, como si yo fuera tan tonto como para usar mis propias provisiones». «Yo diría», dijo la señorita Marple con voz tranquila, «que el asesino inteligente podría ser tan peligroso como el tonto». Ella sonrió amablemente.
y luego se giró para irse. Gracias por el remedio, señor Dyer. Espero que todo se arregle pronto. Al salir a la calle, las nubes se movieron, y un pálido rayo de sol se derramó sobre la acera. Fue un breve respiro, pero pareció atraer a la gente de sus casas a la plaza del pueblo. Allí, la señorita Marple encontró a la señora Weatherby enfrascada en una conversación con la señora Pomfret cerca del tablón de anuncios de la iglesia. Dicen que el inspector ha descubierto algo nuevo, dijo la señora Pomfret en un susurro bajo y urgente. Algo en el estudio del coronel. La señorita Marple se acercó sin entrometerse, con el oído atento a los chismes del pueblo. Perez, Q, falta algo, añadió la señora Weatherby. Una de plata. Según tengo entendido, han cerrado en sus efectos personales. La señorita Marple entrecerró los ojos levemente. Una caja de plata cerrada, no la de porcelana que contenía los gemelos. Algo más. Entonces, algo robado deliberadamente. Esa misma tarde, el inspector Craddock visitó a la señorita Marple. Ella lo recibió con su habitual amabilidad, con el té ya preparado. Escuché que visitaste a Dyer, dijo sin preámbulos. Sí, respondió la señorita Marple. Es un joven complicado, frustrado, inteligente, con miedo a que lo arruinen. Está en nuestra lista, admitió Craddock, junto con la señorita Luscombe y la bibliotecaria. ¿Y el objeto que falta?, preguntó suavemente. Una caja fuerte de plata, confirmó Craddock. El abogado del coronel Luscombe la mencionó de pasada. Contenía cartas antiguas y documentos privados. No había testamento, lo guardaba en el banco. Pero si registros personales ya no están, ¿quién sabía de su existencia? Solo unos pocos, el abogado. El ama de llaves podría haberlo visto, quizás la sobrina. La señorita Marple dio un sorbo a su té. La desaparición es una distracción, o el verdadero motivo. Craddock arqueó una ceja. ¿Crees que alguien mató por lo que había en la caja, o por lo que podría revelarse si se abriera? Respondió ella. Se sentaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, la señorita Marple dijo: «Inspector, ¿puedo sugerirle algo muy poco ortodoxo?» Habla con el vicario, en voz baja. Creo que el coronel Luscombe pudo haber hablado con él en las últimas semanas, no sobre leyes, sino sobre conciencia. Craddock parecía desconcertado. Confesión. No del todo. Pero quienes temen el escándalo suelen buscar consuelo moral antes de que se produzca el desastre. Y luego, antes de irse, añadió: «También podrías preguntarle a la señora Brim, la criada, por un segundo gemelo, el que falta en el juego». Craddock hizo una pausa. ¿Por qué iba a saberlo? Porque ella es quien limpia las camisas del coronel, respondió simplemente la señorita Marple. Mientras Craddock volvía a disfrutar del aire vespertino, las piezas seguían moviéndose. Una caja desaparecida, un gemelo colocado con demasiada precisión, 3 sospechosos, todos plausibles, ninguno seguro. Y sin embargo, cuando la señorita Marple volvió a concentrarse en su labor de tejer, sus pensamientos no se detuvieron en quién había cometido el asesinato, sino en por qué el asesino creía haberlo hecho sin peligro. El fallo siempre estuvo en la suposición más pequeña, y ella tenía la intención de encontrarlo. La lluvia había regresado a Lidmere el sábado por la mañana, no una tormenta, sino una llovizna persistente que parecía difuminar los límites, suavizando los contornos y apagando los colores. Las ventanas se empañaron. Las botas dejaron huellas húmedas en el suelo de baldosas. Las conversaciones se sucedían en voz baja, como si incluso las voces se amortiguaran con el aire. La señorita Marple se había levantado temprano, como siempre. Su rutina matutina no se vio alterada por el tiempo, ni los escándalos. Tomó el té a las 7:30, las gachas a las 8, y a las 9 ya estaba sentada en su escritorio, revisando una carta a su sobrino Raymond. Él le había enviado recientemente el manuscrito de una novela, la tercera menos,
y le había pedido, con una especie de temor profesional, su opinión. Había escrito 3 párrafos de elogio general y estaba intentando formular una sugerencia discreta sobre la improbabilidad de su giro argumental cuando llamaron a la puerta principal. Abrió y se encontró con la señora Brim, ama de llaves del difunto coronel Luscombe, de pie en el escalón con el sombrero agarrado con ambas manos. «Le ruego me disculpe, señorita Marple», dijo con voz ligeramente temblorosa, «pero ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, querida. Entra y siéntate. Parece que te hubiera pillado en la lluvia». La señora Brim se sentó en una silla, con el abrigo húmedo aún abotonado y la mirada perdida en los rincones de la habitación, como si temiera ser escuchada. Era una mujer de mediana edad, robusta y de rostro sencillo, no propensa a los nervios, pero era evidente que algo la había inquietado. «He trabajado para el coronel durante 9 años», dijo tras una pausa. «He visto sus mal genios, le he lavado la ropa, he mantenido el lugar limpio y he mantenido la boca cerrada cuando había cosas que prefería no saber». La señorita Marple asintió, animándola sin presionarla. «Pero no puedo callarme si eso significa que culparán a alguien que no debería. Su sobrina, la señorita Daphne, puede que haya discutido con él de vez en cuando, pero no, bueno, ya sabes». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Entonces cree que alguien más es responsable?» La señora Brim asintió bruscamente. «Y caja, la plateada, no ha estado donde debería estar desde el día antes de la fiesta en el jardín. Siempre estaba en el cajón superior de su escritorio, debajo del secante. Allí guardaba papeles viejos, no dinero, solo cosas de la guerra, algunas cartas y detalles. La familia le quitaba el polvo todos los jueves y ya había desaparecido antes del asesinato. Señorita, al principio no dije nada porque pensé que quizá lo había movido. A veces hacían ataques repentinos de limpieza o de esconder cosas si había tenido una pesadilla. Pero ahora que ya no está y el inspector hace preguntas, Marple reflexionó sobre esto. Le mencionó al inspector lo de la caja que faltaba. La señora Brim dudó no directamente. Supongo que temía que pensaran que lo había cogido. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «¿Y tú?» La señora Brim se irguió. «Nunca he sacado ni un céntimo de esa casa». «Le creo», dijo la señorita Marple amablemente, «y le agradezco que haya venido ahora. Dígame, ¿recuerda haber visto alguna visita en la casa ese viernes por la mañana, antes de la fiesta?» La señora Brim hizo una pausa. «Solo la Linton, la bibliotecaria, trajo ese libro, aunque me pareció extraño que se quedara más tiempo de lo habitual. Y el señor Dyer también vino. Trajo algo que el coronel había pedido, vitaminas en polvo, creo. El coronel no solía tomar vitaminas, pero se quejaba de cansancio». La señorita Marple asintió lentamente. «Se llevó el polvo, lo puse junto a su té, como me dijo. Pero no podría decir si se lo bebió o no. Estuve en la trastienda casi toda la mañana, limpiando plata, por cierto. ¿Y el estado de ánimo del coronel cómo estaba?» La señora Brim frunció los labios. «Qué extraño, no estaba enfadada, pero sí pensativa, como si algo le hubiera fallado en la cabeza y no supiera qué hacer». Cuando la señora Brim se marchó, la señorita Marple permaneció en su silla un buen rato. La habitación permanecía en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y la ocasional lluvia que caía del alero. Se estaba formando una imagen, aún borrosa, pero que empezaba a tomar forma. La caja fuerte desaparecida, la visita de la bibliotecaria, un extraño envío de vitaminas, un cambio en el temperamento habitual del coronel. Todos cambios sutiles en lo cotidiano. Más tarde esa mañana en la vicaria, el inspector Craddock se sentó con el reverendo Halcombe en su estudio repleto de libros. Era una tarde radiante en el pueblo de Lidmere, uno de esos raros días de verano ingleses que parecían sacados de una postal ilustrada
cielos azules como porcelana pintada, rosas cayendo sobre las paredes de ladrillo y el suave zumbido de las abejas surcando el aire cálido. La fiesta benéfica anual del reverendo Halcombe, celebrada en el césped de la vicaría, estaba en pleno apogeo, con banderines ondeando alegremente y el puesto del Instituto de la Mujer vendiendo a raudales bollos y crema de limón. La Marple, menuda y discreta, con su vestido lavanda pálido y sus delicados guantes, estaba sentada junto a la señora Weatherby, cerca de las hortensias. Disfrutaba tranquilamente de una taza de té y escuchaba la detallada menos y bastante poco caritativa evaluación de la señora Weatherby sobre el sombrero de la esposa del nuevo médico. Una mujer más joven habría refunfuñado o puesto los hoyos en blanco, pero la señorita Marple se limitó a sentir cortésmente y a dar un sorbo a su té. Rara vez hablaba a menos que algo le pareciera particularmente interesante, e incluso entonces sus comentarios eran a menudo tan inofensivos que nadie notaba su punzada hasta mucho después. Un grupo de niños había comenzado una carrera de 3 piernas cerca de los rosales. Sus gritos y risas se mezclaban con el canto de los mirlos. Damas con vestidos color pastel y caballeros mayores con sombreros de paja aplaudieron con buen humor mientras una pareja de gemelos tropezó espectacularmente cerca de la meta. Exactamente a las 4:30, un grito estridente rompió el hechizo de la alegría de la tarde. Provenía de más allá de la marquesina, cerca del seto de tejo. Una figura salió a trompicones a una criada, con el delantal torcido y el rostro pálido bajo sus pecas. Tenía la mirada de alguien que ha visto algo terrible y aún no ha podido apartar la mirada. Es el coronel, jadeó. El coronel Luscombe está muerto. En la biblioteca, el murmullo de las conversaciones del pueblo se acalló en un instante de estupor. Las tazas de té se congelaron en el aire. Una cuchara tintineó con fuerza contra un platillo. Entonces, como si alguien hubiera soltado una cuerda, los aldeanos reunidos se llenaron de murmullos especulativos, jadeos agudos y preguntas ansiosas. La señorita Marple, que ni siquiera había derramado el té, dejó la taza con cuidado. Una ligera arruga se asomó entre sus cejas. «Dios mío», murmuró, casi para sí misma. «Coronel Luscombe, qué inesperado». Inesperado, sin duda. El coronel George Luscombe no era un hombre muy querido en Lidmere, pero sí respetado, al menos con el estilo enérgico y rígido que solía tener un militar retirado, con inclinación por el orden y opiniones estridentes. Vivía solo en Luscombe House, al borde del Prado, con solo una ama de llave, un jardinero, y fama de puntual y brusco en general. La esposa del vicario se adelantó apresuradamente, arreglándose las faldas, flanqueada por 2 feligreses con los ojos muy abiertos. Alguien había ido a buscar al doctor Archer. Algunos hombres, torpes y decididos, formaron una vaga procesión. Jacía la casa, entre curiosos y horrorizados. La señorita Marple se levantó en silencio y sacó un pequeño pañuelo de encaje de su bolso. Se secó las comisuras de los labios, como para tranquilizarse después de tanto sol. Nadie le prestó atención mientras caminaba lentamente por el césped, con la mirada fija en el seto de tejo, y, más allá, en la puerta abierta de Luscombe House, se detuvo en el umbral, y sus ojos, pálidos y penetrantes como la escarcha sobre el cristal, recorrieron el vestíbulo donde el mayor redomo se retorcía las manos. Y justo dentro, más allá de la puerta de la biblioteca, yacía el cuerpo tendido del coronel Luscombe. Su rostro estaba amoratado, como si la muerte hubiera sido violenta, aunque no se veía sangre. Un gemelo de plata, extrañamente fuera de lugar, yacía cerca de su mano derecha sobre la alfombra. La mirada de la señorita Marple se posó en él apenas un segundo. «Dios mío», murmuró de nuevo, «esta vez tan bajo que solo los muertos podrían haberlo oído.
Eso no servirá de nada. Lidmir era un pueblo que se enorgullecía de su serenidad, sus geranios y, sobre todo, sus chismes. Apenas después del descubrimiento del cuerpo del coronel Luscombe, la noticia había corrido por todos los senderos, por todos los rosales y por todos los salones. Era como si el propio pueblo hubiera respirado hondo y ahora exhalara un murmullo de escándalo. A las 5, el té se había enfriado en todas las mesas y los banderines sobre el césped de la vicaría colgaban flácidos, como avergonzados por la intrusión de la violencia. El agente Fred Rowley, con la cara roja y ligeramente sin aliento, había llegado en bicicleta y ya intentaba organizar a la multitud alrededor de la casa del coronel, con escaso éxito. Estaba perfectamente bien al principio de la fiesta, insistió la señora Banbury de la oficina de correos, hablando con cierta autoridad forzada, como si el recuerdo personal pudiera hacer imposible el asesinato. Yo misma lo vi, de pie junto a la limonada. Incluso criticó los bollos. Dijo que estaban crudos. ¿Crees que era veneno?, preguntó la señora Pomfret, la esposa del tendero, con deleite. Dijeron que estaba bastante morado. Pérez, de una novela policíaca, ¿verdad? O una apoplejía, añadió el viejo señor Fletcher, que una vez había leído un panfleto médico y ahora se consideraba algo así como un forense. Demasiados gritos en las reuniones del consejo. Si quieres saber mi opinión, con todo ese mal genio, te va a alquitranar la sangre. La señorita Marple, tras regresar al jardín de la vicaría mientras las autoridades tomaban el control de la escena, se sentó de nuevo cerca de las hortensias, con las manos cuidadosamente entrelazadas alrededor de su bolso. Escuchó en silencio el torrente de conjeturas, aunque su expresión permaneció cortésmente inexpresiva. Un observador casual podría haber supuesto que estaba pensando en patrones de punto o en el ángulo de la luz del sol sobre sus rosas. En realidad, la señorita Marple estaba pensando con mucha atención. El coronel Luscombe no había muerto, simplemente por causas naturales. Eso lo sentía en el alma. El hombre no había sido del agrado de todos. Se rumoreaba que una vez había sido bastante desagradable con una joven criada del pueblo y se había hablado de una pelea con un terrateniente, Fetchin. Pero en lo que la señorita Marple pensaba con más intensidad era en el gemelo. Era algo pequeño de plata, ovalado, finamente grabado. Nada estridente sino elegante, a la antigua usanza, y no lo llevaba en la manga. Un gemelo no se cae del puño sin motivo. Y, desde luego, no termina en el suelo, cerca de la mano abierta de un hombre, por casualidad. Dentro de Luscombe House, el médico local había llegado y declarado muerto al coronel. Hacía tiempo, al menos media hora antes de que la criada lo encontrara. No había heridas visibles, pero sus labios estaban teñidos de púrpura. Quizás, pero ¿de qué tipo? ¿Y cómo se lo habían administrado? La señorita Marple no necesitó acceder al cuerpo para empezar a construir su imagen. Había pasado toda su vida observando la naturaleza humana, su mezquindad, sus peculiaridades y sus patrones predecibles. La gente, según su experiencia, siempre revelaba más de lo que creía, sobre todo cuando estaban asustadas. Cuando llegó el inspector jefe de la policía del condado, el inspector Craddock, un hombre que ya se había cruzado con la señorita Marple antes, todo el pueblo se había dividido en dos bandos: los que estaban convencidos de que había sido un accidente y los que creían que solo podía ser un asesinato. Craddock entró en Luscombe House con la agilidad de un hombre familiarizado tanto con el asesinato como con la especulación amateur. Saludó con la cabeza a la señorita Marple, al pasar, quien le devolvió una leve sonrisa. La criada que encontró el cuerpo, una chica nerviosa llamada Elsie Trigg, fue llevada a la cocina y le dieron una taza de té, el remedio inglés para todo, desde el desamor hasta el homicidio. Quizás incluso advertirle, pero ya era demasiado tarde. La mandíbula de Dyer,
Se movió en silencio antes de hablar. «¿No sabes de lo que hablas?» «Creo que sí», dijo en voz baja ante tu padre. «Su nombre nunca se mencionó aquí, pero lo recuerdo. James Dyer, cabo del mismo regimiento que el coronel Luscombe, destinado en Rhodesia. El escándalo, tan cuidadosamente ocultado, se atribuyó a un official subalterno. Eso decía el artículo». Los ojos de Dyer brillaron de repente, y su autocontrol se quebró. «Arruinó a mi padre», mintió. «Lo sometió a un consejo de guerra. Le quitaron su rango y lo enviaron a casa deshonrado. Mi madre tuvo que irse de Lidmir en plena noche. Yo tenía 10 años. La señorita Marple asintió con suavidad. ¿Y usted regresó, años después, al mismo pueblo que lo condenó?» «Para descubrir la verdad», murmuró Dyer, «para ver si el coronel aún conservaba los registros. Esa caja, sabía que la guardaba. Me lo contó el hijo del jardinero». Intenté preguntarle indirectamente. Se negó, dijo que algunos errores debían permanecer ocultos. «¿Registráis la casa?» «No. Antejuro que no lo pensé. Pero luego murió, y supe que me buscarían». La señorita Marple lo miró fijamente. «¿Le pusiste algo al polvo?» «No, jamás haría eso». Quería respuestas, no venganza. Se sentó pesadamente en el pequeño taburete detrás del mostrador, y de repente pareció mucho más joven de lo que era. La señorita Marple, después de una larga pausa, puso una mano suavemente sobre el mostrador. «Quizás haya otra manera de descubrir la verdad», dijo, «pero no será agradable. Y alguien más cercano al coronel, podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor para mantener esa verdad oculta». Esa tarde, justo antes del anochecer, el inspector Craddock llegó de nuevo a la casa de la señorita Marple. Ella lo hizo pasar y le entregó un papel doblado. «¿Qué es esto?» «Prigat, una teoría», respondió ella. «Aún no es una conclusión, pero empieza con una fotografía desaparecida y termina, creo, con un secreto muy peligroso». Craddock leyó la nota en silencio. «¿Y crees que el asesino todavía está entre nosotros?» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Y lo que es más preocupante, está a punto de cometer un error, uno que lo revelará todo». Craddock levantó la vista. «¿Qué error?» La señorita Marple le dirigió una leve sonrisa en el tipo de mentira que ocurre cuando un mentiroso empieza a creerse su propia versión de los hechos y olvida lo que ya ha dicho. Extendió la mano hacia su taza de té, y la porcelana tintineó suavemente contra el platillo. «Una palabra equivocada, inspector, bastará con eso». El lunes amaneció con la vacilante claridad de principios de otoño, donde la niebla se despejaba lentamente de los prados y cada soplo de viento traía el tenue aroma a hojas mojadas y humo de chimenea. El pueblo de Lidmir se agitaba a su ritmo habitual, en puertas abriéndose, teteras silbando, escobas barriendo los escalones de piedra, y sin embargo, bajo la normalidad, el aire estaba cargado con la sutil tensión que sigue a una muerte inexplicable. En la vicaría, el inspector Craddock estaba sentado en el salón con el reverendo Halcombe, examinando minuciosamente una lista de nombres. La investigación se había adentrado en aguas más tranquilas y profundas, de esas donde las verdades no salen a la superficie fácilmente, sino que flotan como escombros, esperando ser rescatada. La señorita Marple está convencida de que la respuesta reside en algo que el coronel mantuvo oculto, dijo Craddock, golpeando el papel con el bolígrafo. Un secreto probablemente de hace décadas. Una fotografía quizás, o una carta. El vicario asintió solemnemente. Los secretos del pasado rara vez son inofensivos cuando vuelven a la superficie, y el coronel era un hombre que erigía muros alrededor de su reputación. Craddock dobló la lista. Hemos hablado con todos los que tenían motivos para estar resentidos con él: Felix Dyer, Daphne Luscombe, Agatha Linton. Todos tuvieron la oportunidad, pero ninguno con un motivo confirmado.
lo suficientemente fuerte como para arriesgarse a asesinarlo. Y luego está la caja fuerte desaparecida. El reverendo arqueó las cejas. Siguen desaparecidos completamente. Pero la señorita Marple dijo algo curioso anoche. Cree que quizá no se llevaron la caja de la casa. ¿Crees que aún podría? Está, Alley. Creo que ella cree que alguien quería hacernos pensar que era robado. Mientras tanto, en su casa de campo, la señorita Marple estaba sentada en su salón rodeada de fragmentos del pasado en recortes de periódico. Una copia de El enigma de las arenas. Una pequeña lata de ceniza que había solicitado al agente Rowley y un par de gafas que había encontrado por accidente, metidas entre los cojines de una silla de biblioteca en Luscombe House durante su visita la semana anterior. Tomó la lata y la examinó. Contenía hollín de la chimenea del estudio del coronel Luscombe, recogido poco después de su muerte. Una petición bastante poco convencional, pero la señorita Marple la había hecho con el pretexto de necesitarlo para sus macizos de geranio. En verdad, quería saber si la carta que supuestamente había quemado el coronel había sido efectivamente destruida. Abrió la lata, sacó una pequeña aguja de tejer de latón de su caja de labores y escudriñó cuidadosamente el hollín. Tras varios minutos, su esfuerzo se vio recompensado. Allí, carbonizado pero casi intacto, había un trozo de papel enrollado con una escritura parcial, quemado por el fuego, pero legible con esfuerzo. Las palabras eran débiles. Si esto llega al tribunal, se cuestionará todo tu historial. No tenías autoridad. La señorita Marple se recostó en su asiento. Así que la carta no era de remordimiento, como habían especulado los aldeanos, sino una advertencia. Una amenaza, escrita con líneas tajantes. El coronel no solo había estado repasando un arrepentimiento del pasado, se había estado defendiendo de ser descubierto. Alguien le había escrito. Alguien que sabía. Alisó el fragmento y lo dobló dentro de un sobre antes de envolverlo en pergamino y colocarlo cuidadosamente en su bolso. Esa tarde volvió a visitar Luscombe House con el pretexto de devolver un patrón de tejido extraviado. La señora Brim la recibió con aire tenso, pero agradecida. He tenido a los agentes recorriendo la cocina toda la mañana, dijo con voz cansada. Dicen que podría haber algo escondido en la casa. No sé qué más esperan encontrar. La señorita Marple sonrió. A veces, querida, no necesitamos encontrar cosas nuevas, solo repasar las viejas. Pidió un momento en la biblioteca, y el ama de llaves se lo permitió. Al quedarse sola, la señorita Marple se acercó sigilosamente a la chimenea y examinó los restos carbonizados. El último fuego se había consumido poco a poco. Con la leña medio consumida, se agachó lentamente y pasó la mano por el borde interior del hogar, justo encima del lecho de ceniza. Sus dedos se detuvieron al rozar un objeto duro alojado entre el ladrillo y la rejilla de hierro. Ella lo recuperó en solo gemelo. No era de plata, como la que se encontró junto al cuerpo, sino de oro, ligeramente deslustrada. Lucía un escudo del regimiento. Ella lo giró en la palma de su mano y luego lo guardó. Un gemelo de plata, hallado cerca del cuerpo, estaba fuera de lugar. Otro de oro, escondido en la chimenea, olvidado u oculto. El cuerpo no había llevado ninguno de los dos. Más tarde esa noche visitó a Agatha Linton, quien parecía resignada a recibir visitas inesperadas. Abrió la puerta con expresión cansada e invitó a la señorita Marple a pasar al salón, donde solo ardía una lámpara y el aire olía ligeramente a abril, lantador de lavanda y papel viejo. Creo, empezó la señorita Marple con suavidad, que has estado soportando una carga. Y no me refiero a la culpa, querida. Me refiero al conocimiento. La señora Linton se puso rígida. Sé lo que hizo el coronel durante la guerra, continuó la señorita Marple. Leí el artículo que mantuvo oculto. Vi la carta que lo amenazaba.
Trajiste el libro con el recorte, ¿verdad? Y la conversación que tuviste esa mañana. No fue solo sobre libros atrasados, ¿verdad? El rostro de Agatha se arrugó. Le temblaban los labios y al hablar, su voz era tan débil como el papel. No quería esto, solo quería que dijera la verdad, que afrontara lo que le había hecho a James Dyer. Destruyó a ese chico. Para nada. Eras muy cercano a James, dijo. La señorita Marple. Estuve comprometida con él, susurró. Antes de las acusaciones. Él nunca se recuperó. ¿Sabes? Yo tampoco. La señorita Marple extendió la mano y le tomó la mano. No mataste al coronel, dijo. Ella, Agatha, negó con la cabeza. No, pero le di la carta a Félix. Pensé que haría hablar al coronel, confesar. Solo una vez antes de que fuera demasiado tarde. La señorita Marple asintió. ¿Y ahora? Es demasiado tarde. Más tarde. Esa noche, la señorita Marple envió una nota al inspector Craddock. Nos vemos mañana en Luscombe House. Trae a Daphne. Y al ama de llaves creo que ya casi terminamos. Cerró el sobre y lo colocó sobre la mesa de la entrada. Al apagar la lámpara, el pueblo de Lidmere volvió a quedar en silencio bajo un cielo salpicado de estrellas pálidas. Los setos se agitaban con la más leve brisa, y a lo lejos un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. La señorita Marple apoyó las manos en su regazo. El asesino, creía ella, había sido terriblemente inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. El cielo matutino sobre Lidmere era un lienzo gris pálido, con vetas de azul que prometía claridad por la tarde. La señorita Marple, sentada a la mesa del desayuno con su habitual huevo poché y tostada con mermelada, comía lenta y pausadamente. Ya se había vestido con un tono apagado de lana gris paloma, con el broche bien abrochado y el bolso lleno con justo lo que necesitaba. Al fin y al cabo, se estaba preparando para una especie de representación, no teatral en apariencia, pero decidida en su intención. A las 9:30 caminaba por el sendero de grava hacia Luscombe House, con el paraguas en la mano, aunque la lluvia no había parado. En la puerta, el agente Rowley la recibió con un gesto cortés. El inspector la espera, señorita Marple. Están todos dentro. La biblioteca estaba como la había visto por última vez, aire quieto, estanterías altas y un ligero aroma a tabaco que persistía como un recuerdo. Dentro estaban reunidos 3 personas, cada una convocada con un pretexto educado, aunque todas parecían saber que algo se avecinaba. Daphne Luscombe estaba de pie junto a la ventana, con los brazos fuertemente cruzados, como preparándose para un acto. Sus ojos estaban oscurecidos por la preocupación, sus labios apretados en una línea que parecía demasiado severa para alguien de su edad. Ya no parecía desafiante, sino acorralada. La señora Brim, el ama de llaves, rondaba cerca de la chimenea, retorciéndose las manos ligeramente, aunque intentaba aparentar serenidad. Su habitual actitud sensata estaba quebrada, delatando un atisbo de inquietud. El inspector Craddock permanecía a un lado, sin intervenir, con el cuaderno cerrado en la mano. Había aprendido por experiencia a dejar que la señorita Marple tomara la palabra cuando ella lo deseaba. «Gracias por venir», dijo la señorita Marple con voz suave pero inconfundiblemente firme. «Comprendo que se trata de un asunto delicado, y me disculpo por la reunión tan poco convencional. Pero creo que estamos más cerca de lo que pensamos de la verdad sobre la lamentable muerte del coronel Luscombe». Hizo una pausa y luego se volvió hacia Daphne. «Querida, ¿puedo empezar contigo?» Daphne la miró con recelo. «Si es necesario». La señorita Marple sonrió amablemente. «No creo que hayas matado a tu tío, pero creo que sabes más de lo que has compartido». Sobre la caja fuerte, en particular, la joven se sonrojó. Yo no lo tomé. No creo que lo hicieras.
pero creo que viste a alguien más llevárselo. O, mejor dicho, lo viste desaparecer. Los labios de Daphne se separaron como para protestar. Pero la señorita Marple levantó una mano suavemente. Hablé con la señora Brim ayer, continuó. Me confirmó que la caja desapareció la mañana antes de la fiesta en el jardín, no el mismo día. Es decir, si tuvo algún papel en el asesinato, ya estaba fuera de su alcance. A menos que, claro, nunca hubiera desaparecido del todo. Ella se giró lentamente y sus ojos se posaron en la señora Brim. Hay un compartimento en el escritorio de la biblioteca, dijo la señorita Marple, casi como si hablara debajo del cajón. Ya he visto esa marca. Es bastante común en escritorios de esa época. Oculto, pero accesible. Usted lo sabría, ¿verdad, señora Brim? La criada se puso rígida. No, Avery. No, pero limpiaste los alrededores. Y si alguien quisiera esconder algo valioso o incriminatorio, sería un lugar ideal. No robado, simplemente invisible. Craddock se movió entonces, acercándose al escritorio. Abrió el cajón inferior, pasó los dedos por el borde, y con un leve clic, se soltó un panel. Dentro había un hueco poco profundo y dentro una caja plateada, deslustrada, pero intacta. Craddock lo levantó con cuidado y se giró hacia la habitación. Ha estado aquí todo el tiempo. La señorita Marple asintió, como sospechaba. El robo fue una artimaña, una trampa para despistar, pero no por Daphne Anon. Creo que alguien más lo ocultó después del asesinato, para despistarnos. Quizás incluso para ganar tiempo. Ahora se giró, no hacia la señora Brim ni hacia Daphne, sino hacia la persona que estaba parada justo afuera de la puerta. Pensé que podría interesarle escuchar esto, señor Blackwell. El joven maestro intervino, sobresaltado. Yo no entiendo. Sí que lo sabes, dijo la señorita Marple, con voz aún suave. Estabas en la fiesta en el jardín. Te vieron hablando con Daphne poco antes de que encontraran el cuerpo. Estabas preocupada por ella, sí, pero también observando, esperando. Craddock entrecerró los ojos. ¿Crees que estuvo involucrado? La señorita Marple ladeó la cabeza. Sabía del pasado del coronel. Eso es lo que lo conecta todo. La fotografía escondida en la caja a un joven soldado. No el padre de Felix Dyer. No un historial de guerra. No. Algo completamente distinto. Un joven de un pueblo de Kenia. El coronel estuvo destinado allí en 1952. ¿No? El rostro de Tom Blackwell perdió el color. Mi padre, dijo la señorita Marple, en voz baja, estuvo en el servicio colonial. Tenía informes en breves menciones, notas archivadas y ocultas. Recuerdo haber visto el nombre de Luscombe en relación con un tribunal que nunca se llevó a cabo. Una investigación suprimida. Ella se acercó más. Naciste en Nairobi, ¿verdad, Tom? Viniste aquí con tu madre tras la muerte de tu abuelo. Tu madre era hermana del joven al que Luscombe agravió. Adoptaste su apellido, Ann Blackwell, pero nunca fuiste solo el nuevo maestro, ¿verdad? Tom tragó saliva. Vine a enseñar. Eso es todo. Viniste buscando justicia, corrigió la señorita Marple. Sabías que la caja contenía la verdad Coteveist a Daphne. Te acercaste a la familia Nesperstein. Y luego, cuando el coronel se negó a abrir el pasado, su voz se redujo a un susurro. ¿Decidiste terminarlo? No. La voz de Tom se quebró. Su compostura flaqueó. No quise. Solo quería asustarlo. Que admitiera lo que hizo, pero se rió. Dijo que nadie creería una historia tan vieja. Dijo que mi tío se lo merecía. Entonces miró a la señorita Marple con una expresión dividida entre la furia y la desesperación. Le puse el polvo en el té, algo que compré en la tienda de Felix Anon, estimulante cardíaco demasiado. Se desplomó demasiado rápido. Entré en pánico. Saqué el gemelo de plata de la caja
y lo dejé caer cerca del cuerpo. Pensé en si la caja parecía robada. Pensarían que fue un robo que salió mal. Craddock avanzó y colocó una mano firme sobre el hombro del joven. No, fue justicia, señor Blackwell. Fue asesinato. Tom miró a Daphne, cuyo rostro estaba congelado por la incredulidad. Una carta desaparecida, un testigo silenciado y un secreto oculto a plena vista. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Thomasan. Me encantaría saber de dónde vienes. Déjame un comentario. Leer tus mensajes es lo mejor de mi día. Descubramos juntos la verdad. ¿Empezamos? El vicario, un hombre erudito de voz suave y con la costumbre de cruzar las manos al hablar, conocía al coronel Luscombi desde hacía muchos años. No era un hombre fácil, admitió el vicario, pero no lo llamaría cruel. Simplemente inflexible. Creía que las reglas eran reglas y no había que doblegarlas. Y sin embargo, dijo Craddock, tenemos entendido que quizás se haya puesto en contacto con usted recientemente para hablarle de algo más personal. El vicario dudó y luego asintió levemente. Hace como una semana vino a verme después de las vísperas en me. Preguntó si creía en la redención. La DQC, como era tía. Me contó que había hecho algo en el pasado de lo que se arrepentía. Me ofrecía escucharlo, pero negó con la cabeza. Dijo que no estaba listo. Luego me preguntó sobre la naturaleza del perdón en sí. ¿Siempre debe ganarse o si se puede dar libremente? ¿Dio alguna indicación sobre a qué se debía ese arrepentimiento? No, solo que se trataba de un joven y de hace mucho tiempo. Mencionó África, supuse que era de su época en el ejército. Craddock garabateó en su cuaderno. ¿Parecía asustado? El vicario pensó detenidamente. No más. Perturbado, como si algo viejo hubiera regresado para atormentarlo. La señorita Marple, cuando el propio Craddock se lo contó más tarde, lo asimiló con calma. La mención de África, de un joven y del arrepentimiento, encajaba extrañamente con el recorte que había encontrado escondido en la contraportada de El Enigma de las Arenas. Ese artículo, ahora cuidadosamente prensado entre papeles de seda, en su cajón, hacía referencia a un escándalo de principios de la década de 1950, la mala conducta de un oficial durante una operación encubierta. No se publicaron nombres, no se presentaron cargos formales. ¿Había sido el coronel Luscombi ese oficial? O si fuera. ¿Quién se había enterado de ello en Lidmere? Esa tarde hizo otra visita. Esta vez a la joven Daphne Luscombi. La chica abrió la puerta a ella misma, con el pelo recogido y los ojos ensombrecidos por el cansancio. Le temblaban las manos al abrir el pestillo. Señorita Marple, dijo, intentando parecer más alegre, no esperaba. Espero no molestar. Querida, dijo la señorita Marple entrando, he traído un pastel de semillas. Me ayuda con los días difíciles. Se sentaron en el pequeño salón, y la señorita Marple no perdió el tiempo. ¿Sabías que tu tío tenía una caja cerrada con llave en su escritorio?, preguntó suavemente. Daphne pareció sorprendida. Sí, nunca dejaba que nadie se acercara. Decía que contenía documentos privados. Una vez, hace años, lo vi, con una fotografía de un joven soldado. La guardó enseguida. Dijo quién era. Noan. Pero parecía conmocionado, como si fuera un fantasma. La señorita Marple la observó. ¿Conoce a alguien que pudiera querer esa caja? Daphne frunció el ceño. No lo sé. Pero el tío George estaba discutiendo con alguien por teléfono unos días antes de la fiesta. Lo oí por casualidad. Ann dijo, no me chantajearás. Si vienes, terminaré lo que debería haber terminado entonces. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en el plato. ¿Y dijo algún nombre? No, pero la voz lo poco que hubo. Parecía joven y muy controlada. No iré de aquí. Los pensamientos de la señorita Marple comenzaron a asentarse como hojas en agua
quieta. El misterio no se limitaba al resentimiento o la herencia. Era algo más antiguo, más profundo. No sé. Trataba de lo que el coronel tenía. Se trataba de lo que sabía. Y alguien, al parecer, había estado dispuesto a matarlo para asegurarse de que nunca lo dijera en voz alta. El domingo en Lidmer transcurrió en silencio, envuelto en nubes y con el solemne ritmo de las campanas de la iglesia resonando en las húmedas casas de piedra y los cuidados senderos. Los feligreses entraron en fila en la iglesia de Santa Hilda con rostros tranquilos y la cabeza gacha. Sus intercambios susurrados ahora estaban llenos de especulaciones, no de bromas. El banco vacío del coronel, discretamente cubierto con un paño negro, resonaba más fuerte que cualquier panegírico. La señorita Marple llegó a pie, con el paraguas pulcramente plegado y los guantes abotonados, con el rostro sereno pero la mente en movimiento. Las piezas del misterio se estaban acomodando, pero un hilo aún pendía, deshilachado y peligroso. Aún no lo había desenrollado, no del todo. Dentro de la nave, el inspector Craddock permanecía de pie al fondo, observando a la congregación, con los brazos cruzados. Su mirada se cruzó brevemente con la de la señorita Marple, y le dedicó un respetuoso saludo. Él también esperaba una palabra, una mirada, un desliz. Después del servicio, los aldeanos se congregaron en el verde exterior, y su habitual charla alegre de domingo fue reemplazada por teorías a medio formular y solemnidad practicada. La señorita Marple se encontró de pie junto a la señora Linton, quien, a pesar de sus esfuerzos por parecer serena, parecía agotada por el insomnio. La bufanda de la bibliotecaria estaba torcida y le temblaban los dedos al ajustar el cierre. Señora Linton, dijo la señorita Marple con suavidad. Me pregunto si ha tenido noticias del inspector. Creo que ha estado muy interesado en las últimas visitas del coronel. Ya lo he dicho todo, señorita Marple, respondió rápidamente. Llegué con el libro a mí. Fui sin problemas. No tuve nada que ver con eso. Su voz vaciló levemente, y la última frase tenía un tono de pánico. No, di protesta. La señorita Marple asintió. Por supuesto. Y sin embargo, me pregunto, ¿por casualidad vio al señor Dyer en casa del coronel esa mañana? La mirada de la señora Linton se desvió rápidamente a la izquierda, y luego se fijó en el suelo. Puede que haya visto llegar a alguien cuando me iba, no me quedé a mirar. Llevas muchos años viviendo aquí, ¿verdad?, preguntó la señorita Marple, moviéndose con suavidad. ¿Recuerdas cuando la familia de Félix vino a Lidmer? Yo todavía estaba en el mostrador de la biblioteca por aquel entonces. Su padre murió joven. Su madre se quedó un tiempo, pero el niño se fue a la escuela. Ya sabe, dijo la señorita Marple, con un suave suspiro, la gente siempre lleva consigo su historia, lo cuera. La señora Linton se estremeció levemente. La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable. Si alguna vez tiene algo que decir, mi puerta está siempre abierta. Entonces ella se apartó, dejando al bibliotecario pálido e inmóvil bajo el tejo. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple revisó sus notas. Empezaba a surgir una cronología a las 8 alto M. El coronel Luscombe tomó su desayuno. Las 9:15, la señora Linton llegó con la novela. Se quedó 15 minutos. Las 9:45, Félix Dyer llegó con un suplemento en polvo. Las 10, se ve al coronel paseándose junto a la ventana. 12 o'clock, la camarera de pisos lo notó de un humor inusual. Las 3, visto por última vez antes de la fiesta en el jardín leyendo en la biblioteca. Las 4:30, se encontró un cadáver, gemelos, en la alfombra. Una pequeña, pero reveladora inconsistencia residía en esa visita matutina. Tanto la señora Linton como Félix Dyer habían estado allí antes del almuerzo, posiblemente coincidiendo. Sin embargo, ninguno mencionó al otro. Uno había visto a alguien sin haber hablado. El otro había negado haberlo visto. Y luego
estaba el polvo. Recuperó el frasco que el señor Dyer le había vendido 2 días antes. Sauce blanco, árnica y un toque de raíz de valeriana. Induce el sueño, en cantidades suficientes. Suave. En general, pero no mortal. Y no es algo que cause el característico morado en los labios que la criada había descrito. Era hora, decidió, de hacer una segunda visita, a un segundo silencio. Al caer la tarde, la lluvia había parado y los adoquines de Lidmir brillaban sombríamente bajo el cielo gris. La señorita Marple se dirigió de nuevo a la farmacia. Esta vez no se molestó en hacer bromas. El señor Dyer estaba solo tras el mostrador, reponiendo un estante de tinturas. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo al entrar Anglo de la caja fuerte. Se quedó paralizado. Su mano se detuvo a medio movimiento. Una botella de vidrio suspendida entre 2 estantes. «Disculpe». «No mataste al coronel Luscombe», continuó, «pero sabías que alguien lo haría, o podría hacerlo». Volvió a colocar la botella lentamente. «¿Qué te hace decir eso?». «Porque le trajiste algo con el pretexto de serle útil. Esperabas, quizás, ganarte su confianza». Allí contó con voz temblorosa cómo había ido a llamar al coronel para que se uniera a la fiesta en el jardín, solo para encontrarlo desplomado en el sillón de la biblioteca, inmóvil como una estatua. «Al principio pensé que estaba dormido, señor», susurró con voz temblorosa, «pero luego vi cómo tenía la mano como retorcida ni su cara, morada, estaba como si lo hubieran estrangulado con una uva». «¿Y no tocaste nada?», preguntó Craddock. «Nada, señor, solo corrí y grité». En el salón, la ama de llaves, la señora Brim, caminaba de un lado a otro con una mezcla de indignación. «Why, confusion». «Estaba de muy buen humor hoy», inspector insistió. «Dijo que tenía asuntos pendientes, pero nada raro». Tomó el té a la hora de siempre, poco después de las 2. Luego se fue a su estudio a leer el Times, como siempre. «Yo estaba en la cocina, no oí nada». «¿Se esperaba a alguien hoy?», preguntó Craddock. «Que yo sepa, no. Aunque, ahora que lo preguntas, sí recibió una carta esta mañana que lo puso de muy mal humor. La tiró al fuego nada más leerla». «¿Lo leíste? ¡Cielos! ¡No!». Era muy reservado con su correspondencia. Mientras tanto, la señorita Marple había desviado, sin que nadie la viera, hacia una conversación que se desarrollaba en la puerta de la vicaría. 2 mujeres. La joven Elspeth Mercer, una tímida profesora de música, y Dabney Luscombe, la sobrina distanciada del coronel, hablaban en voz baja. «Te trató fatal», murmuró Elspeth. Todo el mundo lo sabía. Daphne soltó una risa, nerviosa. Eso no significa que lo quisiera muerto. «Pero discutieron, la semana pasada, en la tienda». Le dijo a la señora Honeysett que yo era una vergüenza para el apellido Luscombe. Todo porque no quise ceder el contrato de arrendamiento. Del Jardin dijo que era tierra familiar, no para alquilarla a desconocidos. La señorita Marple hizo una pausa, lo justo para captar el rubor de ira en las mejillas de Daphne. «Interesante, un contrato de arrendamiento, una disputa familiar y una pelea pública». Lo anotó mentalmente. Al anochecer, el pueblo había vuelto a sumirse en un silencio incómodo. La fiesta en el jardín se había clausurado en un solemne silencio, como si los banderines soportaran ahora el peso de la tragedia. Un policía vigilaba Luscombe House, y el inspector Craddock se había hecho cargo del estudio para realizar entrevista. La señorita Marple, sentada de nuevo junto a la puerta de su jardín, reflexionó sobre la peculiar mezcla de reacciones que la noticia había suscitado. Estaban los de luto, los chismosos, los simples curiosos, pero también estaban los que habían permanecido visiblemente silenciosos. El señor Arnold Crowthorne, por ejemplo, vecino del coronel y abogado jubilado, no había asistido a la fiesta en el jardín, a pesar de ser una cita anual. Tampoco la señora Linton,
la bibliotecaria del pueblo, de quien se rumoreaba que en el pasado había compartido una misteriosa amistad con el coronel. Luego estaba el señor Felix Dyer, el joven químico de High Street, que había llegado tarde y lucía decididamente pálido. La señorita Marple observó estos detalles no con recelo, sino con el leve interés de un observador de aves, que detecta el raro movimiento de una pluma inesperada. Aún no estaba lista para sacar conclusiones. Eso llegaría con el tiempo. Ahora, la imagen se iba formando sola, pieza por pieza en hilos de resentimiento. Un gemelo de plata, una carta quemada y un coronel muerto. Y muy pronto, la señorita Marple lo sabía. Alguien diría justo lo que no debía en el momento oportuno, y cuando lo hiciera, ella estaría escuchando. Los muertos, después de todo, rara vez hablan, pero los vivos casi siempre lo hacen. La mañana siguiente amaneció fresca y pálida, con el cielo cubierto de tenues nubes grises como pinceladas despistadas. El pueblo de Lidmere, recién despeinado, parecía contener la respiración. Ningún canto de pájaro interrumpía el silencio. Incluso el viento parecía vacilar al moverse entre los setos. En la mesa del rincón del salón de The Rose y Teacup, la señorita Marple bebía su Darjeeling matutino y hojeaba la Lidmere Gazette. La portada, que nunca solía ser de titulares dramáticos, solo contenía una sombría mención: muerte desafortunada en una fiesta en el jardín. La leyó con atención, aunque le pareció que decía muy poco. Aún así, los periódicos como los aldeanos a menudo se delataban no por lo que decían, sino por lo que no decían. El Salon d'Uti, inusualmente lleno para una mañana de jueves, bullía con conversaciones contenidas. La gente hablaba en voz baja, tomando el té con una urgencia que contradecía el propósito tranquilizador del ritual. Todas las mesas estaban ocupadas en la señora Weatherby y su hermana cerca de la ventana. El joven Tom Blackwell, el nuevo maestro, inclinado sobre un crucigrama. Frente él, Daphne Luscombe, demacrada y pálida. La señorita Marple los observaba por encima del borde de su taza de té no abiertamente. Por supuesto, mucho más cuando uno parecía apenas interesado en los panecillos. Tom Blackwell se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con su lápiz. «Deberías hablar con el inspector Craddock», decía en voz baja. «Si hay algo que pueda ayudar». Daphne negó con la cabeza. «No pasa nada. Ya casi no veía al tío George. Discutíamos en todo, sobre todo por el terreno del jardín. Él quería allanarlo y construir un cobertizo. Yo quería quedarme con los árboles. Eso era todo. Te dijo cosas muy crueles la semana pasada, ¿no?», insistió Tom con voz suave. Daphne miró a su alrededor con nerviosismo. «Todos discuten. Eso no significa nada». «Podría ser. En un pueblo como este», respondió. La señorita Marple reflexionó sobre su tono protector, pero con un matiz de algo más. Un deseo de saber más, quizás, o de proteger a alguien, incluso de sí mismo. Recordó que Tom Blackwell se había criado en Lidmere antes de irse a la universidad en Oxford. Había regresado recientemente tras la muerte de su madre. Se decía que estaba haciendo todo lo posible por volver a casa. Pero ahora, sentado frente a Daphne Luscombe, parecía más que simplemente tranquilo. Parecía comprometido. Tras terminar su té, la señorita Marple dio una vuelta por el prado, saludando con la cabeza a quienes se cruzaban. Avanzó lentamente, con su bastón golpeando suavemente la grava, hasta llegar al límite de la propiedad del coronel. Un agente de policía permanecía cerca de la verja de hierro, erguido y vigilante. «Buenos días, jovencito», dijo con dulzura. «Espero que no te estés resfriando aquí. Hay una humedad terrible por las mañanas». El policía, un muchacho de unos 20 años, de mejillas sonrosadas, sonrió a pesar de sí mismo. «El inspector Craddock está dentro, señora. Me temo que no puedo dejar pasar a nadie a menos que él lo ordene. Ni se me ocurriría molestar
dijo la señorita Marple con suavidad. Estaba paseando y me encontré aquí por casualidad, pero si ve al inspector, podría decirle que tengo una pequeña observación, que con gusto le comunicaré. Nada urgente, por supuesto. Con eso le dio una palmadita suave en el brazo y siguió adelante, dejando atrás un leve rastro de lavanda. Dentro de Luscombe House, el inspector Craddock revisaba el contenido del escritorio del coronel. Estaba meticulosamente organizado, con cada cajón etiquetado con letra militar, correspondencia, facturas, jardín y, curiosamente, personal. El último cajón estaba cerrado con llave, y aún no se había encontrado la llave. «¿Cuál es tu instinto, Craddock?», preguntó el sargento Willis, un hombre de rasgos afilados y a quien le disgustaba el silencio. Craddock se frotó la mandíbula. «Mi instinto me dice que no se trata de un accidente. Pero el motivo es lo El coronel Luscombe no era popular, no, pero la gente no suele matar por simple irritación». «Lo siento», susurró. Mientras lo sacaban de la habitación, la señorita Marple se hizo a un lado, con el rostro sereno. Más tarde, cuando el anochecer caía sobre Lidmere, Craddock se quedó en la puerta de la señorita Marple. «Tuve un presentimiento sobre él todo el tiempo, ¿no?» «No del todo», respondió ella. «Solo cuando cometió un desliz, le dijo a Daphne que nunca había estado en el estudio del coronel, pero mencionó la vista desde la biblioteca. Eso y sus preguntas sobre gemelos. Demasiado curioso para un hombre sin contactos». Craddock sonrió, cansado. «Tienes una forma de ver lo que a los demás nos perdemos». La señorita Marple miró hacia la luz que se desvanecía más allá del jardín. «No es magia, inspector, solo observación y un poco de comprensión de cómo la gente vive con la culpa». «Oh no, Freddy». Las campanas del pueblo comenzaron a sonar, lentas y solemnes. El pasado había sido desenterrado y ahora por fin la verdad había encontrado su voz. Lidmere respiró con más tranquilidad en los días siguientes, aunque no se regocijó. No hubo triunfo en la resolución de un asesinato, solo un retorno a una quietud inquieta, como el agua que se calma después de que una piedra se hunde hasta sus profundidades. El funeral del coronel Luscombe se celebró bajo los antiguos tejos de Santa Hilda. La concurrencia fue escasa. Algunos viejos amigos de su época en el regimiento aparecieron con trajes oscuros, de pie, rígidos, con las alas de sus sombreros ensombreciendo sus expresiones solemnes. Daphne vestía de negro, aunque se mantuvo a cierta distancia de la tumba, no por falta de respeto, sino como si no estuviera segura de que parte de su tío debía lamentar. Felix Dyer también estaba allí, con las manos cruzadas tras la espalda y la cabeza inclinada, no en señal de reverencia hacia el hombre, sino tal vez en contemplación de la red que finalmente se había desenredado. La señorita Marple se sentó al fondo, una figura menuda con un abrigo gris paloma y las manos enguantadas apoyadas en el regazo. Escuchó las breves palabras del vicario, diligentes, mesuradas, afortunadamente sin adornos. No hubo un elogioso, ninguna lista de logros, solo el simple reconocimiento de que un hombre había vivido y ahora se había ido. Cuando el terrón cayó sobre el ataúd, la señorita Marple miró a Daphne y vio algo inesperado en el rostro de la joven. No exactamente alivio, ni mucho menos alegría, sino una especie de solemne libertad. Una cadena, invisible hasta que se rompió, se había roto. Más tarde, caminando sola por el cementerio, la señorita Marple se permitió unos momentos de tranquilidad junto a la tumba. La lápida aún no había sido tallada. Seguía un montículo de tierra con una sencilla cruz de madera con el nombre Coronel George Luscombe, grabado apresuradamente con tiza. «Nunca fue cruel de la forma habitual», murmuró,
sin dirigirse a nadie en particular. Pero el control, cuando se practica durante mucho tiempo, se convierte en una forma de violencia. Se giró y sus ojos recorrieron las lápidas, con siglos de antigüedad, con inscripciones descoloridas por el tiempo. Los muertos, en su silencio, no hacían preguntas, pero los vivos, incluso sin haber hecho daño, a menudo vivían con miedo de lo que sabían. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple fue recibida por el cálido aroma a té y galletas de avena recién hechas. Mary, la joven sobrina del vicario, solía pasarse por la casa por las tardes para ayudar con las pequeñas tareas. Era una chica dulce y capaz, y estaba bastante intrigada por los discretos métodos de la señorita Marple para desentrañar el caos. ¿De verdad? ¿Confesó?, preguntó Mary suavemente, mientras dejaba la bandeja. En cierto modo, respondió la señorita Marple, di yo la verdad, aunque no para salvarse. Parecía tan amable, dijo Mary. Cuando vino a dar una charla en la escuela, habló de libros y de idiomas. Nunca me lo hubiera imaginado. La señorita Marple sonrió levemente. Las personas más peligrosas rara vez son obvias, querida. No mató por odio. No exactamente. Mató porque había construido su vida en torno a una sola historia, la historia de lo que le habían hecho a su familia. Cuando la verdad amenazó esa historia, actuó como si fuera ficción reescrita. Amborrada, Mary frunció el ceño. ¿Crees que se arrepiente? La señorita Marple bebió un sorbo de té y miró por la ventana, donde el jardín brillaba por la lluvia reciente. Creo que ya lo hizo, dijo en voz baja. Incluso antes de que ocurriera. La culpa tiene efectos extraños en la gente. El orgullo también. Esa misma noche, el inspector Craddock llegó con una copia del informe final. Aceptó una taza de té con algo parecido a la gratitud. El Ministerio del Interior lo mantendrá en secreto, dijo. La conexión militar. La vieja investigación. ¿No quieren que se vuelva a sacar a la luz? Claro que no, respondió la señorita Marple. Y quizás sea mejor así. Lo han declarado oficialmente homicidio involuntario, añadió Craddock. Dadas la confesión y las circunstancias, Blackwell será trasladado a una unidad hospitalaria. Se le realizará una evaluación psicológica. Lo llevará consigo, dijo la señorita Marple, para el resto de su vida. Craddock asintió. Y Dyer, creo que se quedará. Ahora que sabe la verdad, es más fácil vivir en un lugar cuando ya no tienes que preguntarte qué se escondía en sus sombras. Craddock dejó su taza y la miró directamente. Todavía no sé cómo lo descubriste, Jane. Todos vieron a un hombre amargado con una casa llena de enemigos. Pero tú viste una trampa. No busco motivos, respondió. No en el sentido obvio. Busco lo que la gente intenta no decir. Ahí es donde siempre aguarda la verdad. Soltó una risita. Serías un buen detective. Ella sonrió. Oh no, Inspector. Prefiero que me subestimen. Cuando save you. La señorita Marple volvió a su labor de punto. La bufanda, que había empezado a principios de semana, estaba casi terminada. Tan solo le quedaban unos centímetros de suave lana gris. Sus manos se movían con la calma propia de la práctica, pero sus pensamientos no estaban ociosos. La justicia, creía desde hacía tiempo, no era lo mismo que el castigo. La justicia era la verdad hecha visible, y a veces lo máximo que se podía hacer era dejar que la verdad emergiera, lenta y difícilmente, como una piedra empujada hacia arriba a través de la tierra blanda. Al final de la semana, el pueblo había reanudado sus actividades. La panadería reabrió con una nueva hornada de bollos de grosella. El tendero colocó un cartel en la pizarra, anunciando manzanas a precio reducido. Los niños, a quienes les había prohibido jugar cerca del jardín del coronel, llevaron su partido de cricket al campo lejano. La señora Linton regresó a su puesto en la biblioteca, con los hombros más erguidos y el rostro un poco más relajado. No habló del pasado,
pero sus ojos ya no evitaban a quienes se cruzaban con ella en el callejón. Felix Dyer mantuvo la farmacia abierta y por primera vez añadió un pequeño jarrón con flores silvestres al mostrador, al lavanda y manzanilla. Ahora recibía a los clientes con más gusto, aunque la sombra de lo aprendido no lo abandonaría pronto. En cuanto a Daphne, partió de Lidmere el domingo siguiente. Hizo las maletas sin hacer mucho ruido y no comunicó a nadie su destino. La señorita Marple recibió una breve nota, unos días después, escrita con letra firme y elegante. Nunca lo odié de verdad, decía, pero no podía respirar en esa casa. Gracias por ayudarme a encontrar la puerta. La señorita Marple dobló la nota, la guardó en su cajón y regresó a su jardín. Las rosas habían empezado a cambiar de color, sus pétalos empezaban a caer, se acercaba el otoño, con toda su serena reflexión, y el pueblo, aunque marcado, estaba entero de nuevo, no curado, no del todo, pero cosido con comprensión. Al igual que su tejido, fila por fila, se tira de un hilo y todo el patrón cambia. Y sin embargo, con paciencia. Incluso, los hilos más enredados podrían volver a tejerse para formar algo fuerte, algo duradero, algo cierto. A menos que haya dinero de por medio. Siempre hay dinero de por medio, murmuró Craddock. ¿O secretos no ambos? Miró hacia la repisa. Entre las baratijas se encontraba una caja de porcelana con tapa abatible. Estaba decorada con una escena de caza y ribeteada de oro. Dentro había varios gemelos, ninguno de los cuales coincidía con el encontrado cerca de la mano del coronel. Craddock levantó la caja a la luz. Esta no coincide con la de la escena. Willis se asomó. Es un lugar un poco raro para un gemelo de repuesto. Craddock asintió. ¿Y por qué dejar solo uno? A menos que alguien se llevara la pieza correspondiente. Alguien que quería que pareciera que se cayó durante una pelea o alguien que quería enviar un mensaje. El silencio se prolongó entre ellos. Afuera, la señorita Marple había regresado al cementerio, donde encontró a la esposa del vicario, la señora Halcombe, cuidando los macizos de flores con su energía habitual. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «me pregunto si recuerdas quién más estaba dentro de la casa del coronel durante la fiesta en el jardín». La señora Halcombe levantó la vista, sacándose la tierra de los guantes. «Dios mío, bueno, él sí fue a buscarlo justo antes de las 4, pero dice que ya lo encontró desaparecido Anne. Y antes de eso, ¡ay! La señora Linton, la bibliotecaria». Salió bastante nerviosa. Dijo que había pasado a entregar unos volúmenes atrasados. «¿Volúmenes atrasados?», repitió la señorita Marple, inclinando la cabeza. «Creo que trajo una copia de El enigma de las arenas. Dijo que el coronel se la había pedido el mes pasado. Tiene un gusto peculiar por la ficción, pero se creía un espía de joven». «¿Y creen que hablaron?». La señora Halcombe asintió. «Debieron de haberlo hecho. Estaba muy roja al salir, no miraba a nadie a los ojos». La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió lentamente hacia la biblioteca en una novela de espías. Un cajón cerrado, un gemelo sin su gemelo. Chut. Era muy curioso. De vuelta en el pueblo, los rumores se estaban convirtiendo en opiniones. «¿Recuerda lo que te digo?», le decía la señora Weatherby a su hermana, mientras ordenaban patrones de tejido. «Es esa sobrina, siempre resentida, no trabajó ni un día en su vida y vivía de su favor. Probablemente amenazó con dejarla». «No sé», murmuró su hermana. «Pensé que podría ser el señor Dyer de la farmacia. Últimamente ha estado muy callado y vende de todo en pastillas, polvos y demás. Con esa gente nunca se sabe». «Me sorprendería mucho si no fuera veneno», dijo la señora Weatherby. «Hay algo oscuro en esto, lo presiento». La señorita Marple, al oír esto al pasar, se permitió una leve sonrisa. «Oscuridad. Sí, paró la verdad. Ella lo sabía.
tenía la costumbre de esconderse a plena vista, como un secreto guardado dentro de una caja común y corriente. Más tarde, ese mismo día, cuando el cielo amenazaba lluvia y las primeras gotas empezaban a caer, el inspector Craddock finalmente pasó por la cabaña de la señorita Marple. Ella lo recibió con té, por supuesto, y un pequeño plato de galletas de limón. «Entiendo que tenías una observación», dijo después del primer sorbo. «Solo a no modesto», respondió ella. «Estaba pensando en ese gemelo. ¿Qué pasa? Con eso, verá, el coronel Luscombe siempre fue muy meticuloso con su vestimenta. Recuerdo que una vez, en la cena de la cosecha, regañó al pobre señor Pettigrew por llevar un cuello desparejado. Y sin embargo, tenía un solo gemelo a su lado. ¿Crees que fue una puesta en escena?» «Creo», dijo la señorita Marple con delicadeza, «que alguien quería que pensáramos algo. Y a menudo he comprobado que cuando alguien quiere te fijes en un detalle, es porque intenta evitar que te fijes en algo completamente distinto». Craddock se recostó en su silla. «Entonces, ¿crees que es un mensaje?» «Es muy posible», dijo la señorita Marple, revolviendo el té, «pero no necesariamente del asesino». Ella miró por la ventana, donde la lluvia ahora golpeaba suavemente contra el cristal. «A veces», dijo en voz baja, «los muertos también nos dejan mensajes». Y con eso, volvió a su labor de tejido, el suave clic de las agujas resonando en el silencio de la sala de estar, mientras afuera la tormenta comenzaba a acumularse. Para cuando llegó el viernes, Lidmere se había sumido en un silencio peculiar, de esos que siguen a la conmoción, pero preceden a la comprensión. Los sucesos de la fiesta en el jardín ya no parecían la escena de una obra de teatro exagerada. La muerte del coronel George Luscombe había calado hondo en la comunidad, trastocando todo lo que antes parecía estable. Las tiendas abrieron, como de costumbre, se regaron las macetas y se hicieron entregas. Pero había una lentitud, un silencio deliberado, como si el pueblo temiera que hablar demasiado alto pudiera provocar más calamidades. La señorita Marple, tras haber preparado su bandeja de desayuno con su habitual cuidado, estaba sentada junto a la ventana de su sala de estar, con la labor de punto en el regazo y sus pensamientos muy lejos de la bufanda que supuestamente estaba tejiendo afuera. Un par de gorriones se peleaban por una miga cerca de la puerta del jardín, mientras el cartero subía trabajosamente por el callejón, con la gorra calada para protegerse del viento. Ya había empezado a formar su mapa mental del caso en una silenciosa red de nombres y conversaciones, como alfileres e hilos sobre una tabla. El gemelo fue el primer alfiler. La carta quemada, el segundo. Y ahora empezaba a considerar la forma del círculo que rodeaba al propio coronel Luscombe. En un pueblo como Lidmere, nadie era asesinado sin motivo. La señorita Marple estaba segura de ello. El coronel se había labrado una reputación de franqueza, de indignación moral y de expresarla, a menudo, en público. Había presidido el consejo parroquial con la misma vehemencia que un tribunal militar, y parecía disfrutar, especialmente denegando permisos para cobertizos de jardín o ladrando al coro sobre la tonalidad de sus himnos. Pero, se preguntó la señorita Marple, ¿quién tendría más que ganar con su muerte? La sospechosa obvia, Daphne Luscombe, era demasiado obvia. La señorita Marple la había observado atentamente el día anterior. Había tristeza en la chica, sí, pero no denotaba culpa. También había desafío, lo cual, en sí mismo, no era un delito. Las preguntas más interesantes estaban en otra parte. Esa tarde, la señorita Marple se encargó de visitar a la bibliotecaria del pueblo, la señora Agatha Linton, que vivía sola en una casita bonita con hiedra, trepando por las paredes de piedra, y una campana de hierro que tintineaba suavemente. Cuando abría la puerta, «Señorita Marple», dijo, visiblemente sorprendida. «Pase. Por favor, me temo que hace un poco de frío en el salón». «No esperaba compañía». «No te preocupes, querida.
dijo la señorita Marple al entrar. Un poco de frío no es nada, comparado con una taza de té mal hecha. La señora Linton esbozó una leve sonrisa, apartándose el pelo de la frente con nerviosismo. Era una mujer de unos 60 años, de elegancia descolorida y modales inquietos, como si el mundo la hubiera tratado injustamente demasiadas veces y aún dudara si perdonarlo. Debe estar muy conmocionado, dijo la señorita Marple, con suavidad, hoy que fue de los últimos en ver con vida al coronel Luscombe. Las mejillas de la señora Linton se sonrojaron al instante. Sí, solo le dejé un libro. Me había pedido El enigma de las arenas, ¿sabe? Le gustaban las novelas de espías, aunque dudo que entendiera ni la mitad. Siempre prefería las tramas a las personas. ¿Y te quedaste mucho tiempo? No, solo unos minutos. Ese día no era el mismo. Estaba irritable apenas me miró. ¿Parecía enfermo?, preguntó la señorita Marple, observándolo atentamente. No, solo estaba enojado, supongo. ¿Tenía algo en la cabeza?, no pregunté. La señorita Marple asintió, haciendo una pausa, como si decidiera si expresar su siguiente pensamiento. Dicen que recibió una carta inquietante esa mañana.